Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Violeta Huerta. Mire, mañana se va a celebrar el Día de la Libertad de Expresión. Es un festejo que ya vino a menos, que prácticamente los periodistas no lo reconocen porque no tenía razón de ser. Este Día de la Libertad de Expresión, el 7 de junio, lo crearon los presidentes con los dueños de los periódicos de aquel tiempo y aprovechaban el Día de la Libertad de Expresión para adular, para lambisconear al presidente. Así estaba la Día de la Libertad de Expresión. Pero de todo modo, ahora la situación aquí en el Estado de México creo que está difícil en términos de libertad de expresión, precisamente. Por eso este tema que desarrollamos es sobre la opinión de los compañeros, cómo ven las condiciones de la prensa en el Estado de México. Así es, hicimos una encuesta entre algunos de nuestros compañeros que son reporteros, que trabajan todos los días, que están ahí enfrentando diferentes problemas y bueno, les fuimos a preguntar si existe la libertad de expresión aquí en el Estado de México y vamos a ver sus respuestas, son muy interesantes. Hay libertad de expresión, pero está muy limitada. Desafortunadamente en los medios locales, a diferencia de hace unos años, ya no hay tanta libertad como lo existía. Esto es contradictorio porque ahora podríamos pensar que debería de haber más libertad, sin embargo vemos que la mayoría de los medios se está cerrando por intereses económicos sobre todo y hay mucha cerrazón a publicar muchos de los trabajos de investigación, por lo cual la información se va mucho con la nota del día, sobre todo de eventos, cosas que pueden resultar trascendentes para la gente, sin embargo es a lo que se está enfocando mucho el periodismo regional. Afortunadamente hay medios alternativos en redes que son los que están dando un poquito más de espacio a todo este tema de la libertad de expresión, que creo que se está lastimando mucho y espero que para el próximo sexenio pues pueda ser un poco más abierta y no haya esta cerrazón, porque en el Estado de México estamos yendo de mal en peor en lo que se refiere a libertad de expresión y creo que son las empresas las que están censurando más la información. Podemos hacer incluso por ahí algún análisis ya más puntual y ver que hay reporteros que en sus medios no logran publicar información y entonces suben esa información a redes porque hay intereses, hay llamadas de gente de algunas áreas de prensa para pedir que no se publiquen, hay restricción en cuanto a lo que se refiere a publicidad y entonces esa información sale, pero el reportero sí lo trabajó, sí la presentó y al final de cuentas no se publica, por eso entonces se está dando a conocer un poco en las redes, lo cual pues limita por el espacio, pero se está tratando de dar, creo que es más la falta de libertad de expresión a través de las empresas que lo que puede estar haciendo el reportero. Las redes sociales es una herramienta fundamental para compartir opiniones, reflexiones, análisis de carácter periodístico o a nivel personal. Podríamos decir el inconveniente es en la autocensura y esa es perfectamente entendible porque cada medio de comunicación tiene su línea editorial y de acuerdo a esa línea editorial puede expresarse sobre determinado tema o puede callarse sobre determinado tema. Si algún medio calla un determinado tema, seguramente habrá otro medio de comunicación que sí lo toque y lo toque a profundidad y comparta esa opinión con sus audiencias, con sus lectores, con sus radioescuchas, con sus televidentes. Yo creo que la autocensura no está en el factor económico y sí está en la formación, en el origen del dueño del medio de comunicación, de los directores de los medios de comunicación y de los operadores de los medios de comunicación. Reporteros o los periodistas de a pie pues atienden órdenes de trabajo y si la orden de trabajo de un director es dar cierta cobertura a determinados temas, pues el reportero o el periodista de a pie no tiene mucho margen de maniobra, digamos. Pero por eso habrá que atender la formación del director del medio de comunicación y del empresario que está atrás del medio de comunicación. Tal vez sí, un poco, por la línea editorial que tenga cada medio. Yo, pues en los medios en los que yo estoy, afortunadamente no tengo censura, ¿no? En lo marcado que tiene cada compañero, ¿no? O sea, ya saben qué tipo de información sí meter, qué tipo de información no, y hay cosas que pues no las cubren porque precisamente, ¿no? O hay convenios, o en base a eso es como te manejas tú mismo tu información y eso es más grave que si te censurar al gobierno o a otras instituciones. Es peor la autocensura. Ambos son preocupantes, a mí en lo particular porque creo que de lo primero no padezco. Lo que me asusta es la censura, sobre todo por parte de intereses económicos más que gubernamentales. Generalmente
Cuando hay censura gubernamental es porque hay censura económica o se trastocan intereses económicos que muchas veces van de la mano, ¿no? Finalmente las empresas tienen que suscribir convenios con autoridades, con gobiernos, con poderes, y eso implica una merma en la libertad de expresión, porque muchas veces los empresarios que no suelen ser periodistas asumen que deben defender más sus entradas, sus ingresos, que la libertad de expresión o el hecho por el cual se supone debe existir un medio de comunicación. Es grave, te puedo decir que aunque algunos tenemos cómo evidenciar lo que está sucediendo, desafortunadamente sí recibes llamadas, recibes mensajes que lamentablemente pues sí te ponen a pensar, ¿no? Porque no existe una libertad auténtica de expresión. Autocensura, por supuesto. Pues porque ¿cómo te justificas, no? O sea, haciéndote introspección, difícilmente te puedes de alguna manera justificar, ¿no? Lo que es más la autocensura que la censura. Ese es un grave problema de origen de muchos compañeros que se autocensuran. Sienten que si ejercen un periodismo libre van a sufrir algunas consecuencias como amenazas, pero es parte de la profesión. Esta profesión es un riesgo, pero es una enorme responsabilidad para quienes la ejercemos, porque la censura de inmediato la detectas, pero la autocensura es una cuestión que llevas implícita todos los días, porque vas pensando, no, por ahí no puedo porque voy a afectar intereses. El periodista no debe pensar en eso, el periodista debe pensar en llegar a la verdad y esclarecer hasta el más mínimo detalle para ofrecerle a su público, al que se debe, toda la información que éste requiera para formarse un juicio. Porque incluso en sus empresas, como tienen intereses las empresas, ellos mismos dicen, esto también va en contra de mi empresa, de los intereses de la empresa, y cuando le entregan al público, le entregan apenas una parte mínima de lo que debió haber sido un gran reportaje, una gran historia, una gran crónica, porque empezaron mal, autocensurándose. Mire, yo creo que censura y autocensura son perniciosas para el derecho al constitucional de la opinión pública a estar bien informada, porque las dos pues ocultan la verdad, a veces enaltecen lo que no es enaltecible y generalmente redunda en un perjuicio para los propios lectores, o televidentes o radioescuchas son el caso. Pero hay que diferenciar entre la autocensura de parte de las empresas por sí mismas y la autocensura inducida desde el poder. Creo que en el Estado de México lo que está ocurriendo es la autocensura inducida desde el poder. Así es, evidentemente que si hay autocensura por parte de los medios de comunicación, principalmente por supuesto de las cabezas de directivos, no de los reporteros que son quienes van y buscan la información, es porque hay una censura de parte de las autoridades, es porque ellos dan línea todavía, porque se sienten con derecho, como lo mencionan algunos de nuestros compañeros, de hablar todavía a los medios locales, de pedir que no se publique cierta información, y que hay algunos que todavía les hacen caso, o simplemente hay algunas cuestiones que pues no quieren cubrir, notas que se dejan de publicar. Eso sucede prácticamente en todos los medios. Yo creo que también hay una cuestión de quiénes son los que censuran o autocensuran, o más bien quiénes provocan e inducen la autocensura. Generalmente en los estados donde hay mucha delincuencia organizada, fundamentalmente es el crimen organizado, la delincuencia organizada, y desde luego en otras partes también es la iniciativa privada, los grandes empresarios, los que tienen muchos anuncios que contraten mucha publicidad con los medios de información, incluso se da a nivel nacional esto. Eso también es, por una parte el gobierno, por otra parte el de la delincuencia organizada, por otra parte los empresarios. Aquí en el Estado de México los periódicos generalmente no viven de la publicidad, salvo El Sol, quizás que tiene buenos ingresos publicitarios de la iniciativa privada, el resto vive exclusivamente de los ingresos que provienen del poder público. Ahora también se han dejado pues ¿cómo le diré? Convencerse de que no deben sacar nada a cambio de la publicidad, cuando eso está muy mal, porque una cosa es que vendan sus espacios, que vendan sus planas o lo que sea, que tengan convenio publicitario, y otra cosa es que oculten lo que está ocurriendo. Efectivamente, no se puede estar supeditando que por tener un convenio, porque finalmente a la autoridad es a la que le conviene tener convenio, a la que le conviene estarse publicitando, y con base en eso tratar de evitar que no le publiquen información a favor, ¿no? Me parece que en algunas cuestiones sí se ha avanzado un poco, digo,
ejecutivo. La mayoría, por ejemplo, los ayuntamientos ya no tienen tanto control. Me parece que aquí el control viene solamente del gobierno del Estado de México, que es el gobierno quizá más protegido por los diferentes medios, e incluso nacionales, ¿eh? O sea, la verdad es que tampoco hay muchos medios nacionales que estén sacando tanta información a veces del gobierno del Estado. Estamos hablando específicamente de aquí. Nosotros hemos mencionado, incluso hicimos un programa de eso, de que parece que hay también cierto menosprecio hacia los medios por parte del actual ejecutivo presidido por Uriel Ávila, porque lo hemos visto en sus eventos, ha cambiado todo, ¿no? Los enjaulan, no los dejan trabajar adecuadamente, hay un equipo de logística que constantemente está evitando a veces que se puedan mover, que puedan trabajar. Entonces, y además ahí están testimonios de algunos reporteros que hablan de que pues sabemos, ¿no?, que a veces le hablan a los medios de comunicación para tratar de detener alguna información. Sí, es decir, nosotros aquí quizás por eso no nos quiere mucho, pero aquí hemos hablado de todo lo mal que está el Estado de México. El Estado de México está tan mal, no se imagina la población cómo está de mal, aunque resienta en el caso de los 9 millones de pobres, que está muy mal, pero efectivamente aquí estamos mal en todos los aspectos: crecimiento económico, inseguridad pública, impunidad, opacidad en el ejercicio del gasto, eficacia de los gobiernos, en todo estamos muy mal, y el Estado de México en productividad general y por persona, por ejemplo, en niveles salariales, estamos de verdad muy mal, y eso no se refleja en las páginas de los periódicos, ni en los espacios de reflexión y opinión, ¿eh? Sí, y sí difiere un poco de Eduardo cuando habla de que esta autocensura, ¿no?, que va evidentemente hacia los dueños y hacia directivos de medios de comunicación, no deriva de un interés económico, dice él, sino del origen de los medios y de las líneas que traen. Evidentemente todos tienen una línea, pero por supuesto que esta línea obedece, y como tú lo mencionabas, porque muchos de ellos, o la gran mayoría, depende de los recursos que les pueda dar o no el gobierno del Estado. Así que, por supuesto que quieren quedar bien con él y no criticarlo. El interés económico es un factor bastante importante, de mucho peso en este tema. Es decir, no es formación pues ideológica, ni siquiera formación periodística, es una cuestión de que se han dejado que lo que le da el gobierno sirva para comprarlos, para mediatizarlos, y para que incluso pues hagan lo que les dicen, ¿no? Y eso está mal. Yo insisto mucho que los periódicos son empresas, tienen ingresos, tienen gastos, necesitan operar con ganancias, pero que no por eso tienen que vender su línea editorial y su línea informativa. Venden espacios, venden un cuarto de plana, media plana, una plana, o las planas que sean, pero no a cambio de ocultar la realidad, porque el gobierno paga, se supone, en un gobierno democrático, paga para difundir lo que está haciendo, no para que le oculten lo que está haciendo mal. Así es, la verdad es que se ha malentendido, y de repente puede haber algunos otros también, digo, de los municipios era muy común que había alcaldes que decían, oye, tenemos convenio, no me puedo despegar, y había medios que cedían. En este momento como que los municipios ya están superados, pero ahí está principalmente el gobierno, y ahí van los tres poderes, porque pues hay cuestiones en los tres poderes que se pueden ver en este tipo de vicios que se han mantenido lamentablemente, y lo peor de todo pues es que los periódicos son quienes hacen caso, ¿no? Claro. Ahí están nuestros compañeros que dicen, pues se trabaja, se hace la nota por parte de los reporteros, se entregan, pero pues esa nota muchas veces no ve la luz. Sí, y entonces, por decir aquí la autocensura por parte de la delincuencia organizada, pues no le inducen. Creo que hay por ahí prudencia, y está bien que haya prudencia, no tiene caso, tampoco no buscamos mártires ni buscamos suicidas en el periodismo, pero no es determinante para la calidad y el contenido de lo que se publica en los materiales en los periódicos, por una parte, ¿no? Y la iniciativa privada tampoco tiene mucho peso en los periódicos, pues digo, sale al sol. Pero no solamente en los periódicos, estamos hablando en medios electrónicos también, sí, esto pasa en todos los medios. Sí, claro, todo, es general esta situación, ¿no? Aunque es más notable quizás en los periódicos, porque pues queda impreso ahí lo que se publica, y también lo que debieron publicar no se publica, se nota más que en lo demás, ¿no? Sí, pero evidentemente que esto pasa en todos, en televisión, en radio, en medios digitales también, claro. Que evidentemente a veces pues son los directivos quienes están cerrándose, ¿no?, a ser más críticos, a tratar de dar voz. Hubo medios en algún tiempo que se negaban a publicarle a Andrés Manuel López Obrador en cierto momento, sí, que se negaban a querer darle voz, y que ahora han tratado de censurar incluso a la izquierda, pero sobre todo a Morena, y eso tampoco está bien, digo, porque tampoco se puede tolerar que solamente se critique lo malo cuando hay algo criticable hacia ellos, y que otras cuestiones que estén haciendo, que estén declarando, denunciando, no se les cubra. Finalmente tiene que haber equidad, se ha tratado de avanzar en la ley, pero la verdad es que en la realidad falta. Yo creo que
tiene que partirse del hecho mismo, de tanto los empresarios como todos los reporteros y todo, de que hay un derecho constitucional a estar bien informado. Hay un derecho constitucional a estar bien orientado, a interpretar y a esclarecer los acontecimientos, ver el por qué. La gente debe saber también eso, la información exacta, puntual, completa y también por qué se dan. Evidentemente, así Lo es. que no ocurre, desafortunadamente. Así es, por supuesto. Y nosotros, bueno, igual volvemos a retomar el tema en el marco precisamente de la libertad de expresión. La mayoría, por las encuestas que hicimos, nos señalan que no existe esta libertad de expresión a plenitud como quisiéramos. Claro, así ¿no? es. Y es lamentable, por supuesto, y esto quiere decir que pues es un retroceso también y que hay mucho que reflexionar y mucho por qué luchar. Y qué hacer, claro. Mucho que hacer, Sí. claro. Vamos a un corte y regresamos.